yo quiero agradecer a la Casa de la Literatura Peruana, a Agustín y a Sandro esta invitación. Y bueno, esta presentación podéis imaginar que es producto de la amistad que hemos pasado hace muchos años y tiene mucho menos que ver con la realidad de las cosas que con el afecto que existe desde hace años. Y una primera aproximación a lo que se ha dicho en el título es que, bueno, quizá no sé si voy a hablar demasiado de la prensa, creo que voy a hablar más bien un poco de la prensa. Pero bueno, en el libro La civilización del espectáculo hay algunos artículos de prensa que ha ido Mario Vargas publicando durante los últimos años, última década, y que tienen que ver con el tema de fondo que trata. Yo más bien voy a tratar de eso, es decir, la ponencia sería todo lo sólido ya se ha desvanecido, los retos del intelectual en la civilización del espectáculo. Cuando yo digo la civilización del espectáculo no me refiero al libro de Mario, sino en general a la civilización del espectáculo, es decir, al momento en el que nos hayamos inmersos. Y precisamente voy a hablar de ese tiempo a través de las palabras, a través de las ideas que Mario Vargas Llosa analiza de nuestro tiempo, de nuestro milenio, nuestro nuevo milenio, en ese texto, pero también cómo eso se ejemplifica de un modo muy claro en la última novela. Eso es de lo que voy a hablar. Esta es la misma perplejidad la que experimentan los pensadores del siglo XIX y los poetas modernistas frente a la revolución industrial, que la que ahora refieren artistas, intelectuales y personajes del mundo de la cultura frente a la revolución postmoderna de las nuevas tecnologías. El análisis de Bergman sobre la experiencia de la modernidad, partiendo de la frase de Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire, concluye cuando el filósofo alemán que la vida moderna del XIX es capaz, contradictoriamente, de todo menos de proporcionar estabilidad y solidez. Es decir, la modernidad constituye un continuo ir y venir de la solidez a la evanescencia. Cada descubrimiento es un desvelo de una serie de certezas que implican, a su vez, un conjunto de interrogaciones o debilidades. Existe una continua destrucción y reconstrucción del universo material y espiritual del hombre moderno, lo que significa que el mundo, cuanto más conocido y controlado, es más inestable, sin centralidad. Ante ello, los artistas reaccionarán fundamentalmente de dos modos: adhiriéndose a los efectos positivos de la modernización, cerrando los ojos a los peligros que su trastienda, como por ejemplo el Julián del Casal, que ama el impuro amor de las ciudades y prefiere el gas al sol, el oro de una cabellera teñida al de las mieses del campo, o bien, en otro sentido, sería rechazando o desconfiando de la modernidad, es decir, los modernistas antimodernos, como por ejemplo el Martí de Amor de Ciudad Grande, quien declara que tiene miedo de esos tiempos de gorja y de rapidez, donde los amores tradicionales son patranes, porque ahora se ama de pie en las calles y nadie tiene tiempo de ser hidalgo. ¿Qué habría dicho Martí si hubiera vivido estos tiempos cuando ya no se ama de pie, sino que se ama virtualmente por la red, en los chats? Todavía la rapidez ha evolucionado de una manera mucho más fuerte, mucho más grande. En la actualidad está pasando algo parecido. Ante los retos de las nuevas tecnologías, los nuevos modelos culturales y las formas de hacer y consumir arte, algunos autores anuncian la muerte de la literatura y otros anuncian un cambio radical en el concepto de escritura, de formato y de arte en general. Es decir, proponiendo el dilema de si la reconversión de la tradición impresa y su redefinición de la forma y las posibilidades expresivas de la novela o el relato sirven como reafirmación del poder artístico en un entorno mediatizado por los medios, o más bien supone un desplazamiento discursivo aún difícil de categorizar. En ese foro de discusión, Mario Vargas Llosa ha desarrollado en sus últimas obras un discurso muy concreto que puede explicarse perfectamente aplicando las conclusiones de su diagnóstico de la cultura en el ensayo La civilización del espectáculo, con el nuevo y sorprendente giro, desde mi punto de vista, de su narrativa en la novela que acaba de ser publicada, El héroe discreto. A priori yo no voy a repetir nada sobre las cosas del argumento que ha hecho esta mañana Marco Marcos, porque ya las ha dicho muy bien y además me sirven para no tener que repetir muchas cosas. A priori, nada haría presagiar un cambio de rumbo en su narrativa, ya que los datos que tenemos de ella antes de leerla
nos recuerdan a muchos personajes, lugares, procedimientos y situaciones que ya conocemos. Sargento Lituma, Rigoberto, Don Roberto, Lucrecia, Conchito, Piura, Lima, diversos tipos de corrupción, la existencia del mal, numerosos conflictos entre padres e hijos, cajas chinas, mezcla de tiempos y lugares en los diálogos, hechos históricos como punto de partida para la fabulación, etc. Sin embargo, en una lectura más atenta del héroe discreto a la luz de la artificación del espectáculo, ahora sí, entre comillas, el libro, se observa un programa moral de carácter universal que no está en otras obras. Ese carácter moralizador general coincide casualmente con algo que propone Antonio Muñoz Molina en su último ensayo, Todo lo que era sólido, en el que, parafraseando la paráfrasis de Bergman sobre Marx, intenta un diagnóstico de la sociedad española en los últimos años, aludiendo a que se ha vivido de espaldas a una moral que se asumía como propia. Se sabía que lo que se hacía no estaba bien, pero el peninsular se sumergía en un cinismo ético que hacía poco confesables los réditos. Es decir, Muñoz Molina desentraña el origen de los males para dejar claro cómo se puede llenar el vacío moral que la sociedad española ha construido. En las últimas obras de Vargas Llosa hay un asomo de luz para responder a los avatares de la posmodernidad y de la poshistoria, si es que todavía ello es posible, a través del criterio. Creo que esta palabra es importante. No son entonces tan diferentes las dos propuestas de los dos narradores, de Muñoz Molina para España y lo que dice Mario para la civilización en la que vivimos. Es decir, solo habría que poner en marcha el ejercicio del criterio. En la televisión del espectáculo hay una descripción de un panorama un poco sombrío. La banalización de las cosas serias y la frivolidad generalizada en todos los aspectos de la vida son el denominador común de muchas de las sociedades actuales. Cuanto más desarrolladas, más. Al comienzo del ensayo, el autor decide no tomar partido, o al menos eso es lo que se intuye de algunas expresiones. Dice, por ejemplo, este ideal de vida, el del entretenimiento, es perfectamente legítimo. Un poco más adelante dice, atención, no condeno ni mucho menos a los autores de esa literatura entretenida. Y después dice, no digo que esté mal que sea así, digo simplemente que es así. Pero la verdad es que leyendo el libro completo y conociendo su pensamiento a lo largo de las últimas décadas, es claro que esa situación le molesta, creo que incluso enormemente. Y no puedo evitar demostrar en muchas expresiones entresacadas de toda la obra. Voy a citar solo 3 o 4, que podrían ser 30 o 40. Por ejemplo, dice el indeseado efecto de trivializar y adocinar la vida cultural. Por ejemplo, otra dice, el criterio proclive a las peores demagogias. Otro, esperpentos indumentarios que alcanzan el estatuto de ciudadanos honorarios de la alta cultura. Otro, en la civilización del espectáculo, el intelectual solo interesa si sigue el juego de moda y se vuelve un bufón. Otra, el erotismo sacado a la luz pública, vulgarizado, se degrada y eclipsa, produce pornografía, abaratamiento, procaz y canalla. Es decir, parece que sí que hay ciertas actitudes que, aunque antes ha dicho que no, bueno, que es algo perfectamente legítimo, que le molestan de una manera bastante fuerte. Luego, en la reflexión final del ensayo, combina el escepticismo con la esperanza. Por un lado, confiesa, tengo poca curiosidad por el futuro, en el que, tal como van las cosas, tiendo a descreer. Pero por otro, acoge la posibilidad de que la lección del espectáculo, y dice él, perezca sin pena ni gloria por obra de su propia nadería y que otro lo reemplace. También confía en el sentido común y la libertad cuando concluye. Felizmente, la historia no es algo fatídico, sino una página en blanco en la que con nuestra propia pluma, nuestras decisiones y opiniones, escribiremos el futuro. Eso es bueno porque significa que siempre estamos a tiempo de rectificar. Pues bien, yo pienso que este programa que acabo de escribir, de resumir muy brevemente, determina la escritura de la última novela. La pulsión civilizadora está en las palabras, pero también en el manejo muy sutil de los tiempos y los ambientes. Esa Piura y esa Lima no son las de antes, porque nos encontramos en pleno siglo XXI, un momento económico muy superior a las de las novelas de los 60 hasta los 90, porque aquí también se habla de los blogs, se habla de internet, de ediciones digitales de los periódicos, pero a la vez sentimos que estamos en los mismos lugares y las situaciones que en los de la Casa Verde o el Orto de la Madrastra. Ya, esto es una cosa que ya ha dicho
ha dicho Marco Manto esta mañana, de lo cual me alegro, porque yo ni soy de Piura, ni he estado muchas veces en Piura, he estado solo algunas pocas veces en Piura y tampoco demasiadas veces en Lima, pero es algo que a mí esos ambientes me han parecido mucho a los que he leído en estas novelas anteriores. Son en autobús, en la misma calle, bibliotecas, casas coloniales, vendedores ambulantes que ofrecen, y cito, a voz en cuello sus melcochas, chupetes, chifles, empanadas y toda suerte de chucherías. La paradoja es casi imperceptible y por ello muy eficaz. Si se va a exponer la posibilidad de una salida a la situación en que ha puesto el hombre la modernidad o la posmodernidad, hay que empezar por el principio. El lector percibe inconscientemente una identificación entre el pasado y el presente, es decir, un elemento corrector que enmendaría la plana a los callejones sin salida que produjeron los finales al abismo de novelas anteriores en las que no hay demasiada esperanza en el futuro. Conversación en la catedral, pantalla empezadora, incluso la ciudad de los perros. El ejemplo más claro de ese peculiar camino de perfección es la aparición estelar de don Rigoberto, Lucrecia y Fonchito. En el ojo de la madrastra, la perversión del niño que seduce a la madrastra está en la línea de la explicitación del mal al estilo de Bataille o de Sade, más abyecto en cuanto que es un menor de edad el que propone el pseudoincesto al adulto, pues el placer absoluto no es posible sin la transgresión profunda de ciertas normas. El dilema consiste ahí en elegir entre la renuncia a ciertas libertades individuales a favor de la convivencia humana o bien transgredir la norma para convertirse en un marginado y aislado social. Ese nivel no rebasa el límite de los intereses personales, porque Fonchito no se plantea nada más allá que su propio placer, y Lucrecia tampoco. Esta situación cambia un poquito en los cuadernos de Rigoberto. Se parte de esa situación de crisis, pero hay cierta evolución hacia la armonía, aunque el camino es el recuerdo de la perversión, animado por las pinturas de Yvonne de Chille, rayadas en la pedofilia, situación que deriva finalmente de una reconciliación de toda la familia, la cual se propone vivir un erotismo dignificado del sexo a través de la fantasía y la cultura. Es decir, al final de la novela se llega al punto de partida de la opinión positiva y civilizada del sexo que se esgrime en el último ensayo como contrapartida posible a la banalización del sexo que la civilización del espectáculo ha creado. Y es además la práctica habitual que desde las primeras páginas del Héroe Discreto propone la familia de don Rigoberto como plan de vida. Lo que llama la atención una vez más es la conexión con el pasado, pero sin sus vicios. Lo mismo que ocurre con la sutileza en la presentación de los tiempos y los ambientes, ocurre en la familia. Estamos ante los mismos personajes, pero el factor de correlación es implacable. No hay ninguna alusión al pasado perverso del niño y la madrastra. Parece como si esa situación nunca hubiera ocurrido, lo que supone un borrado del pasado, del mismo modo que se ha aplicado un factor de corrección de los finales sin esperanza de las primeras novelas. El lugar central de esa corrección es Fonchito, el elemento destructor y eje de la perversidad de novelas anteriores, ahora convertido en un adolescente preocupado por la religión que ve o cree ver a un tal Heriberto Torres que encarna ese interés por lo espiritual. Un Fonchito que participa con sus amigos en un club de lectura de la Biblia, que escribe composiciones sobre la libertad y el mal en el mundo, que ha perdido la mirada pícara y se ha convertido en un bien pensante, adolorido con los padecimientos humanos, solidario con el sufriente, pensativo, profundo. Si Rigoberto estaba muy preocupado por su hijo cuando éste tuvo relaciones con Lucrecia, debido a la perversidad de la traición, ahora también está preocupado por él, pero en un sentido muy diverso. No les satisface que no sea un chico normal para su edad, pues sus compañeros piensan solo en mujeres y en divertirse. Civilización del espectáculo. Mientras que Fonchito piensa solo en temas espirituales. Pero don Rigoberto también ha cambiado, mejor dicho, ha mejorado. Lo que se insinuaba al final de los cuadernos, es decir, el espacio de civilización a través del erotismo sano y espiritual, a través del arte, la literatura y la música, a través de la cultura, en el Héroe Discreto se cumple absolutamente. Rigoberto también es un héroe discreto. Ha superado su complicada situación familiar y ahora es feliz con sus juegos eróticos con Lucrecia, con la educación de su hijo, con la necesidad de hacer justicia y ser fiel a su amigo y jefe de la empresa de trabajo, y sobre todo con su espacio también discreto de civilización. Hay muchas referencias concretas en esta novela al último concepto, a este último concepto, que por otro lado coincide casualmente con lo que el propio autor
entiende personalmente por espacio de civilización, relacionado con la alta cultura, como se defiende a ultranza en el ensayo, en la civilización del espectáculo. De ahí su inquietud por el hecho de que esta civilización actual haya borrado la frontera entre la alta cultura y la cultura popular, entre lo profundo y lo ligero, entre lo difícil y lo fácil, y lo que es peor, haya narcotizado los criterios para diferenciar lo uno de lo otro. Rigoberto es presentado al comienzo de la novela como un señor que está pensando en jubilarse para, voy a citar, pasarse las horas en su pequeño espacio de civilización, defendido contra la barbarie, contemplando los sonados grabados, los libros de arte que atestaban su biblioteca, oyendo buena música. Algo que ya estaba en su mente joven hace muchos años, y esto se habla ahora y no tanto en las novelas anteriores, que en las que era más joven. Dice el narrador, cuando tuvo la idea de los espacios salvadores, cuando era muy joven, estudiante, la idea de que la civilización no había sido nunca un movimiento, un estado general de las cosas, un ambiente que abrazara al conjunto de la sociedad, sino diminutas ciudadelas levantadas a lo largo del tiempo y el espacio que resistían el asalto permanente de esa fuerza instintiva, violenta, obtusa, fea, destructora y bestial que dominaba el mundo y que ahora se había metido en su propio hogar. Hasta aquí la cita. Entonces, la identidad de Rigoberto es discreta, no popular o pública. Él se siente bien entre sus libros, sus discos, sus cuadros, sus reflexiones sobre la cultura, sobre la alta cultura. Así que cuando recibe la visita de los hijos de don Ismael, que se comportan con cierta violencia y barbarie, dada su escasa educación y la codicia del dinero de su padre, verse acogido por esos tesoros en la biblioteca de su casa, en su reducto de civilización, le hace sentirse, y voy a citar, absurdamente protegido al estar en su propio territorio, rodeado de sus libros y de sus grabados. Hasta aquí la cita. Nunca antes, en un personaje de Roger se ha declarado de un modo tan nítido, ¿no?, que su ideal es el retiro a un espacio de civilización, que la cultura puede ser la salvación del mundo contra la barbarie, algo que se afirma rotundamente en el ensayo del año anterior, cuando su autor mantiene la tesis de que la alta cultura es la única que podría sustituir a la religión si ésta desapareciera en la tutela espiritual de la vida pública, en sus palabras, y que para que una sociedad sea realmente libre, dice Vargallosa, es necesario que en ella prospere una intensa vida espiritual, esté basada en la religión o en la sensibilidad cultural elevada. Bueno, esta peculiaridad del héroe discreto salta a la vista cuando comparamos la propuesta de base que hay en cada una de las novelas que publicó después de la segunda serie de Rigoberto y de Lucrecio, es decir, las obras de los últimos 14 años, las obras del nuevo milenio. En todas ellas hay ciertas grandezas mezcladas con severas perversiones o abyecciones, incluso en los mismos personajes protagónicos. La maldad, en estado puro, destruye la eventual grandeza de alguien o de algún proyecto ambicioso. Y para que resume esta idea de universalidad, lo que hace Vargallosa es alejarse del Perú. La fiesta del Chivo describe la peor de la dictadura del siglo XX en América Latina, según sus palabras, en algunos comentarios, cuyos efectos sobrepasan con creces la vida del dictador, ya que la segunda parte de la novela es todavía más violenta y deleznable que la primera, en la que Trujillo todavía está vivo. Lo que pudo ser un proyecto magnífico para sacar a un país del retraso, de la desigualdad social y de la miseria se convirtió en el pozo más profundo de conculcación de los derechos y la dignidad humana. El balance es claramente negativo. El paraíso de la otra esquina narra la peculiar búsqueda de la utopía del paraíso, de abuela y nieto, en una cruzada civilizadora basada en un espacio, en ella social, en el físico y natural, pero ambas luchas terminan en un desastre. Las travesuras de Doña Mala insisten en la inutilidad de esa búsqueda. Ricardito recorre el mundo encontrándose por casualidad o buscando a la Niña Mala, y cada espacio es peor que el anterior. Cada experiencia es peor que la anterior. Ricardito busca en el universo el amor peruano que nunca será satisfecho, y la Niña Mala huirá eternamente de sí misma, es decir, del Perú, producto de una violación original. Una vez más, la imagen a veces como la mujer como imagen de la nación. El sueño del Celta supondrá el fracaso final del gran luchador utópico por la erradicación de la esclavitud, la explotación y el borrado de los derechos humanos, que muere ajusticiado por traición a la patria, pero también por esas ciertas posibles aberraciones sexuales escandalosas. Héroes o antihéroes se encuentran siempre con el amargo panorama de la imposibilidad del sueño.
y se establecen paralelismos entre los personajes y entre las situaciones. Por un lado, los diarios, las supuestas desviaciones de Roger Casement con niños remiten a los cuernos de Rigoberto, pero por otro lado, en las últimas obras hay cruces entre las pares y las impares. La fiesta del chivo y las travesuras coinciden en la perversidad de sus protagonistas, mientras que el paraíso y el sueño coinciden en la pureza y el compromiso de las luchas de sus héroes, siempre truncadas por el destino, la existencia del mal en el mundo y en sí mismos. Este mapa de carencias e imposibilidades da un giro descomunal en el héroe discreto. Los héroes de esta novela, Felicito Yanake, Ismael Carrera y también Rigoberto, personas todas de cierta edad, a pesar de las dificultades de su vida desde la infancia, han logrado no solo un espacio de civilización, sino una serie de posibilidades para la utopía. Felicito. Este se enfrenta a los extorsionadores, chantajistas y corruptos como nunca nadie lo ha hecho en Pure. Todos los empresarios pagan el impuesto revolucionario, pero él no está dispuesto a que lo pisotee, como lo combinó a hacer su padre, algo que se pone en manifiesto muchas veces durante toda la novela. Supera la extorsión, supera la traición del hijo y de su amante y desafía incluso a esa prensa amarillista tan denostada en la civilización del espectáculo. Rigoberto penetra en otra vorágine, ya no familiar, sino derivada de la relación con su jefe, que se salga con actitudes valientes frente a los opositores, con lealtad al amigo y sintonía espiritual y carnal con el entorno familiar. La victoria de ambos se simboliza finalmente con el viaje a Roma, que creo que es más importante de lo que anecdóticamente parece. Roma es la ciudad eterna, es la ciudad del pasado, también del presente y del futuro, la ciudad de la utopía constante, renovada, pero también es la ciudad del espíritu, el espacio abierto de civilización donde confluyen arte, sensibilidad y religión. El tercer héroe, quizá el menos discreto de todos, Ismael Carrera, muere en pleno éxtasis personal después de volver de un viaje en el que ha pasado una buena parte en Roma y en otras partes de Europa. Una peculiar luna de miel que le ha devuelto el centro, enamorado como un adolescente a sus 80 años, habiendo saldado las cuentas con su hijo, su empresa, borracho de felicidad y de dinero. Roma es el centro simbólico, pero la novela reclama constantemente centralidad, saber quién se es, dónde se está y qué se quiere con la vida y con el destino. Y es precisamente Felicito el que mejor declara el propósito general de la novela en todos sus héroes. Nada es casualidad. Vargas Llosa lo ha elegido para ello desde el principio al colocarle el nombre. El mismo autor, Mario, ha subrayado que no puede comenzar a escribir, que no pudo comenzar a escribir esta novela ni las anteriores sin conocer los nombres de los protagonistas. Esto lo ha dicho hace un mes en una conferencia en los Estados Unidos. Que le costó mucho, sobre todo el de Felicito, y que hasta que no lo tuvo, no pudo empezar a escribir la novela. Ponerle ese nombre era ponerle la cara, la clase social, el ambiente, la historia de su vida. También ha enfatizado que Felicito Yanake fue el nombre más importante. Rigoberto ya lo tenía desde los años 80, e Ismael Carrera no era tan definitivo. Felicito Yanake debía encarnar al indígena, de clase baja, pero a la vez el hombre que lucha por la centralidad, por la felicidad, por encontrar, a pesar de su evidente pobreza, su falta de formación cultural y espiritual, la posibilidad de toparse con un espacio de civilización. Justo antes de acudir a la entrevista más importante de su vida, cuando toda la trama cruzada de la novela está a punto de encontrar la solución definitiva, Felicito se levanta y mientras realiza sus ejercicios de Qigong, concentrado, su conciencia le recuerda que estuvo a punto de perder el centro y que todavía no puede recuperarlo. En ese momento entendió, y así lo explica el narrador, que su centralidad física, es decir, esos ejercicios que hacen que el cuerpo esté absolutamente en armonía, centralizado y con equilibrio, este equilibrio que reclaman los ejercicios no son nada si no terminan en, y ahora cito, algo más complejo, un símbolo de orden y de serenidad, un ombligo del espíritu. Muy interesante esta imagen, ¿no? Dice, un ombligo del espíritu, que si uno lo tenía bien localizado y dominado, imprimía un sentido claro y una organización armoniosa a la vida. El narrador nos dice poco más adelante que Felicito se dijo que tal vez ese día, cuando hiciera lo que iba a hacer, recobraría su centro perdido. Sin duda alguna, el elemento, y con esta última idea voy a terminar, el elemento clave para encontrar la centralidad
para imprimir la serenidad a la vida, la organización armoniosa y generar espacios de civilización, según lo que se dice en la novela, es la religión. En este aspecto, las ideas recogidas en la televisión del espectáculo y la novela son coincidentes. Quedan muy atrás los esperpentos que caracterizaban a eclesiásticos y personas del ámbito de la religión, en Los Cachorros, en Pantaleones y Dictadoras, o la crítica al fanatismo de La Guerra al Fin del Mundo, La Casa Verde o El Paraíso en otra esquina. Ya en la novela anterior comienza a desarrollarse una corriente muy positiva hacia lo religioso. La madre de Casement, católica irlandesa, es tratada de un modo muy favorable, así como todos los sacerdotes que trabajan en diferentes lugares donde se explotan a los indígenas. Asimismo, Roger Casement es tratado en ese sentido como un hombre de estirpe heroica, pues da su vida por la causa liberadora de los oprimidos y termina su existencia con una emocionante confesión antes de ser ejecutado. Ahora bien, en el héroe discreto, todos los personajes que evidencian influencias de lo sagrado adquieren caracteres positivos, algunos incluso heroicos. En la siguiente espectáculo, Vargas Llosa parece rendirse a la evidencia desde su atalaya agnóstica de que la religión es el motor del mundo contemporáneo, como lo ha sido el de todos los mundos anteriores. Estoy citando textualmente palabras entresacadas de su texto. La religión no está muerta, dice. La presencia del tema religioso en la vida actual es más grande que en el siglo XIX. Pero va mucho más allá al declarar que si la religión desapareciera, porque se demostrara científicamente que Dios no existe, y ahora cito sus palabras, sobrevendría a la corta o a la larga una barbarización generalizada de la vida social, una regresión selvática a la ley del más fuerte y la conquista del espacio social por las tendencias más destructivas y crueles que anidan en el hombre y a las que, en última instancia, frenan y atenúan, no las leyes humanas ni la moral entronizada por la racionalidad de los gobernantes, siglo XVIII, que hablamos antes, sino la religión. La conclusión de Vargas Llosa con respecto a la existencia de la religión en las civilizaciones actuales es que, del mismo modo que las sociedades necesitan ser laicas para ser de veras libres, es igualmente necesario que en ellas, y ahora cito sus palabras, prospere una intensa vida espiritual, lo que para la gran mayoría significa vida religiosa, pues, de lo contrario, ni las leyes ni las instituciones mejor concebidas funcionan a cabalidad y a menudo se estragan o corrompen. Hasta aquí la cita. Bien, habiendo leído esto que aparece en el ensayo, cuando nosotros leemos la novela podemos llegar a esta misma conclusión. Todos los que comparten inquietudes espirituales, aunque sean al calor de motivaciones, prácticas y niveles muy diferentes, son personajes que buscan centralidad o que ya la han conseguido. Son honrados, armónicos, tienen sentido del deber, de la moralidad, incluso cuando su escasa formación no les permite ser conscientes de ello. Este es el caso de Felicito, otra vez, el más claro, el cual, a pesar de que en la novela no se tiene hincapié en sus convicciones religiosas, es el feliz o bienaventurado, que es exactamente lo mismo, el hombre humilde e inocente que siempre actúa por principios, gracias al consejo moral de su padre. Cuando visita al abogado de la empresa para proponerle una solución al problema en el que se halla inmerso, el doctor Castro Pozo le dice lo que piensa de él y tiene lugar la siguiente conversación. Esta conversación no tiene desperdicio, es magnífica. Dice el doctor: ¿sabes una cosa? Eso que quiere hacer confirma con creces lo que siempre he pensado de usted. ¿Y qué ha pensado de mí, doctor Castro Pozo? No, Pozo. Yo digo Pozo, los españoles, Pozo. Dice que usted es un hombre ético, don Felicito. Ético hasta las uñas de los pies. Uno de los pocos que he conocido, de verdad. Ahora dice el narrador, intrigado, ¿qué querría decir eso de hombre ético? Felicito se dijo que tendría que comprarse un diccionario un día de estos. Todo el tiempo estaba escuchando palabras cuyo significado ignoraba. Bien, de un nivel también popular, se podrían incluir los modelos de Gertrudis y Adelaida. Ambas son incultas y manejan un concepto intuitivo, sentimental y simple de la religión, pero han encauzado su vida desde la honradez, o de la superstición si se quiere, ¿no? Pero son honrados. En el estrato más elevado estaría Fonchito, en su doble relación con Edilberto y con don Rigoberto. Rigoberto, representaría claramente el narrador de la celebración del espectáculo, un Mario Vargas Llosa agnóstico, pero respetuoso con la religión, admirador de un compañero de escuela que ahora es sacerdote de una parroquia de Lima, de conducta intachable.
Un Mario Vargas Llosa que se refugia en la alta cultura de la música clásica, la buena literatura y cree en los espacios de civilización de las bibliotecas, libros, objetos de arte. Fonchito entra en contacto con el enigmático Heriberto Torres y es capaz de sufrir con él, entender su llanto y comprender los motivos religiosos de su conducta penitente, porque la espiritualidad es su única preocupación y por ello lee la Biblia y escribe composiciones sobre la libertad y el mal que podríamos encontrar en las dos ciudades de San Agustín o en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. No hay interpretación posible. El aliento civilizador del héroe discreto y su final feliz y esperanzador están mucho más cerca de las reflexiones del último ensayo que de las explicitaciones de la omnipresencia del mal y la desconfianza de las capacidades del hombre para luchar contra el mal de sus novelas anteriores. La última narración es una suerte de corrección emocional del ensayo de 2012, donde se proponía la alta cultura y la espiritualidad como remedio de males, pero sin demasiada confianza en que la nueva sociedad, adicta al espectáculo y la levedad, entendiera el mensaje. Mario Vargas Llosa siempre ha sido un inconformista. En su juventud osciló entre dos utopías: la marxista, que auguraba la igualdad a través de la lucha de clases y la revolución, y la sartreana valiente, que daba a la palabra la categoría de los hechos y le confería el poder de cambiar el mundo. Desengañado, se encaminó hacia el escepticismo a través de la crítica social, política y religiosa, pero poco a poco fue madurando la idea de que la alta cultura pudiera sustituir a las ideologías fuertes y sobre todo a la religión tradicional. Hoy, desengañado de un mundo que no distingue entre lo bueno y lo malo, entre la alta y la baja cultura, prefiere pensar que la religión, siempre presente, podría ejercer un control moral de las sociedades siempre que estuviera al margen de los poderes políticos y se dedicara a lo que tiene que dedicarse. Es quizá el último asomo al universo utópico. Parece que, como don Rigoberto, don Ismael y Felicito, también sus caminos, ya lo dice el refrán, conducen a Roma. Gracias.